Hoy día tenemos un programa sumamente interesante. Está aquí uno de los expertos, analistas, uno de los profesionales más respetados y que yo quiero mucho porque creo que tiene la misma línea ética y la misma línea de seriedad y de amor a su profesión que yo comparto con la mía. Simón Palacios, yo iba a decir Simón Falconi Palacios, porque siempre le digo Falconi, no siempre nos tratamos así. Voy a contarles un poquitito sobre su trayectoria, ¿ya? Asesor y consultor en política estratégica y marketing, miembro de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, miembro fundador del AECOP, Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos, publicaciones escritas para el Concilio de Asuntos Hemisféricos en Washington, conferencista invitado para diversas universidades latinoamericanas, trabajando en temáticas relacionadas con comunicación, política, estrategia y marketing empresarial, de apariciones en medios radiales y televisión para análisis de asuntos políticos, electorales, estudio analítico sobre la información y reconstrucción de un nuevo país, Kosovo, Europa, visita y diálogos a Kosovo con la presidenta. Ahí me pillas, ¿ah? La presidenta de Kosovo en Yahaya, primer ministro y lideradora de la República de Kosovo, y fundador y director de Falcons Advertisement, firma de marketing que promueve asesoramiento de mercadeo para medianos y pequeños negocios en la costa este de los Estados Unidos. Yo les cuento que nuestro amigo Falconi no tan solo es un reconocido analista político, pero también es un profesional al que yo respeto muchísimo por la seriedad y sobre todo por el compromiso a la seriedad de la información con la que trata los temas. Es un amigo al que yo respeto, un profesional al que admiro y que me hace feliz que esté hoy finalmente conmigo, porque muchas veces hemos conversado, oye, conversemos, hagamos algo, y al final no hemos logrado hacerlo, y justo hoy día, que es un día tan especial, amigos, finalmente se me hace el poder hablar con mi amigo Falconi. Falconi, bienvenido, saluda a tu público que te está viendo. Pues Lili, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, realmente como dices, es bastante tiempo que nos hemos visto, nos conocemos, te veo muy activo aquí en NUAR. Yo aprovecho más bien para no solo agradecerte esta invitación, sino agradecer por el trabajo que te haces y cómo promocionas a nuestra gente, a nuestras culturas. Te cuento, yo soy un latinoamericanista de corazón, no solo por el hecho de nacer, sino por haber estudiado en la universidad, concentrándome en la área de Latinoamérica y estar enamorado de ese jardín que yo digo llamado Latinoamérica. Entonces, si tú como chilena que estás acá, estás emprendiendo y estás vinculándonos a todos, pues allá creo que te conocí en Rutgers University o Access College hace algunos años atrás, viéndote muy activa. Y todos los que hacemos estos espacios de comunicación, de análisis, de llamar a la comunidad, de unir a la comunidad, realmente merecen un diferente como en el caso tuyo. Así que gracias por tenerme acá, un día de hoy, 12 de octubre, creo que es un día especial para los latinoamericanos. Para nosotros nos descubrieron o los descubrimos. De vital esencia política, cultural, humanitaria, humana, y qué coincidencia que nos encontremos el 12 de octubre, Falconi, en la que muchos celebran el Día de Colón. Como si fuese una celebración, pero muchos de nosotros que tenemos raíces latinoamericanistas, como tú dices, que somos más bien gente mestiza, que somos el producto de todo este amalgama de culturas que se crearon con eso del descubrimiento, no celebramos nada, pero conmemoramos el genocidio de millones de personas de nuestras Américas. Masacradas, ¿no? Por la invasión o por el descubrimiento de cómo se dio la colonización. Sobre todo, pues entendiendo que desde México hacia la Patagonia Argentina es diferente que desde Estados Unidos a Canadá, la colonización, la invasión, el descubrimiento, ¿no? En nuestra realidad, pues es muy diferente porque se dio con un colonialismo más brutal, donde que se exterminó mayormente acá también, pero en Latinoamérica, aparte de la fusión que se le hizo, que el español sobre todo se fusionó con la cultura indígena de nuestras Américas, pues de ahí se produce y sale otra, no sé si llamarlo raza, cultura, lo cual hasta el día de hoy yo diría que no podemos ponerles en perspectivas buenas. Y en lo largo de mi recorrido por Latinoamérica yo veo que sufrimos un poco de una cuestión que es de no tener la habilidad de ponerlo como en un no tercer plano, sino en una tercera cultura distinta. ¿Por qué? Porque es fusionada.
¿no? Entonces lo que pasa con Latinoamérica, nosotros no somos europeos y también la gran mayoría no somos indígenas, nativos, 100%, claro. No somos nativos. Entonces tenemos esa fusión y esa fusión da una tercera cultura, digámosle así, y esa expresión de esa tercera, que es la mezcla de lo uno con lo otro, hace lo que sea diferente. Y tratamos de aplicar políticas europeas, quizá del este, o queremos que nuestra Latinoamérica se maneje muy a lo del western, como decimos en inglés, o vienen ciertos grupos también muy pro-defensores del indigenismo, que también está bien, que también quieren una mentalidad, sobre todo en los países que tienen alta concentración indígena, que quieren solamente basarse en su forma de cultura. Pero tenemos que entender que esta es una mezcla en la cual tenemos que comprender cómo se dan estas mezclas, y esta mezcla, esta particularidad, llevarle a otro plano y trabajarle desde esa perspectiva, en lo cultural y en lo educativo, ¿no? Simón, tú y yo nos enamoramos académica e intelectualmente cuando descubrimos que teníamos un amor por la verdad y por este sentido de hechos históricos. Así ¿no? es. Creo que compartimos tú y yo un gran amor por la verdad. Así es. Y para nosotros como académicos, que venimos de la misma rama disciplinaria que es la ciencia política, ambos somos especialistas en política latinoamericana, ambos somos indigenistas, regionalistas, latinoamericanistas, etcétera, todos los istas que se puedan construir, qué sé yo, compartimos el hecho de que una de las mejores cosas que pasó durante el siglo XX fue el hecho de la revisión de la historia. Hasta el siglo, yo diría que hasta la gran mayoría del siglo XX, seguíamos glorificando a este señor Colón y sus tres calaveras, ¿ya? Yeah. Como este gran evento que nos había traído el progreso a las Américas, cuando nosotros, que pues somos esta raza mestiza en la que no tenemos que aceptar bajo ninguna circunstancia, por ningún tipo de patriotismo enfermizo, la glorificación de la cultura española que se impuso culturalmente a nosotros, que devastó nuestras culturas, que barrió con toda nuestra gente, ¿ya? Y lo digo total y claramente, ¿ya? Que asesinó a nuestra masa nativa indígena y que nos forzó hacer este perro quiltro, se llama en Chile, que es el perro que no es raza pura, sino que es el perro que se combina con todas las razas y termina siendo la raza resiliente del perro. Sí, sí, bueno, pero ahí me cabe una reflexión también importante que hay que tratarle. Tampoco podemos demonizar tampoco mucho a los europeos de Europa, porque primeramente estamos hablando su idioma, ¿no? Es el idioma de ellos, y al final de esto al día es como que seamos hijos de dos padres divorciados, ¿no? Aunque con el uno estemos más resentidos, al final son nuestros padres, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos que aceptar también. Claro, no, y yo no demonizo, porque ellos sí nos han demonizado como raza indígena desde el principio. Claro. Quiero recordarte que sí, históricamente nosotros valíamos menos que un perro. O exacto. sea, en el rango de valores, sí. Desde la colonia, estaban, porque una vez que llegan los colonizadores, y no tan solamente voy a decir los españoles, porque tenemos portugueses, holandeses y toda una gama de, qué sé yo, de otras culturas del occidente, ya no se llama occidente porque esa es la forma incorrecta política de decirle a las personas del oeste, ¿no? Del este, del oeste, claro. Pero recordemos que ellos cuando devastaron con las enfermedades la población indígena, y debo decir también, y esto lo tiene documentado Juan González en este importante libro que se llama Harvest of the Empire, o La cosecha del imperio, también lo menciona este gran escritor en Las venas abiertas de Latinoamérica, ¿ya? Que una vez que devastaron a la cultura nativa, a la cultura indígena, que fue su primer esclavo, su primera gama de esclavos en Latinoamérica, y que muchas enfermedades los mataron y muchos de ellos se suicidaron, porque sí, señoras y señores, nuestros pueblos nativos fueron tan orgullosos que prefirieron suicidarse masivamente antes de caer en manos del enemigo, y no simplemente por una cuestión de glorificación ni de heroísmo, sino porque aztecas, ¿no? Veían ellos como
violaban a sus hijas, los hacían pedazos, los cortaban en pedazos, y por eso era preferible suicidarse y matarse antes de caer a una realidad como esa. Cuando ellos devastan la cultura indígena en muchas de estas localidades, ellos necesitan un nuevo burro de carga, que quiere decir una nueva mano de obra. Entonces ahí es donde ellos se inventan el ir a África y conseguir una nueva mano de obra. Cuando llega esto a Latinoamérica, y ya solamente quedaba pero un pequeño porcentaje de los millones de nativos que existían originalmente en las Américas, lo que sucede es que se crean grados de valor para las distintas razas o grupos. Y teníamos, por ejemplo, los conquistadores, o mejor dicho, los puros, los españoles puros o los conquistadores puros, estaban la élite, eran la clase más alta. Más alta, exacto. Después venían los criollos con abolengo. Después venían los mezclados con certificación, porque también recordemos que en Brasil existía este certificado de blanco, que así tú fueras muy, muy moreno, si decía un certificado que tenías un 3% de, qué sé yo, de sangre blanca, eras considerado blanco. Y eso, una platita te hacía con ese derecho, ¿ya? Y luego venían los mestizos, sin casta, sin abolengo. Después venían los africanos, que eran la mano de obra. Después venían los animales, vacas, caballos, perros. Y al final venían los indígenas. Bueno, es penoso, es la cruda realidad nuestra que vivimos y que pasamos, y a veces quizá esas cosas culturales que se lleva, que se carga, han afectado en el comportamiento de las personas, de su autoestima muchas veces. ¿Por qué tenemos esta rabia? Porque lo vivimos, porque pasó con nuestra gente, porque pasó con nuestros antepasados, porque nos explotaron así, y es normal rebelarnos, es normal reclamar, es normal tener estas expresiones de muchos, ahora que lo ves en redes sociales, hoy día mismo vi muchos posteos de que qué descubrimiento es la esclavitud y bueno, muchas cosas ahí, ¿no? Pero la realidad del día, al fin del día, es que de ahí venimos, tenemos que primero aceptarlo para poder seguir los pasos adelante, y el latino, pues, elevarlo a otro nivel. Y yo creo que hemos superado bastante lentamente, culturalmente, educativamente, necesitamos muchísimo más, políticamente necesitamos activarnos muchísimo más, pero lentamente creo que vamos ganando espacios en el mundo, siendo un poco respetados. Los europeos, los asiáticos ya miran al latino como que, bueno, primero ha comenzado al menos por la salsa, por el merengue, por lo alegre, por lo dinámico, por lo apasionado, por lo romántico, por lo que sea, que nos ha mirado. Pero ya nos están viendo no solo ya como mercado tampoco, sino también ya como personas científicas y como aporte fundamental a la humanidad. Y eso es allí donde que tenemos que llegar. Simón, ¿qué sentimientos tienes tú? Y esto quizás es un punto de debate en donde yo creo que nos respetamos profesional e intelectualmente tanto que tenemos la capacidad de debatir. Así es. ¿Okay? ¿Qué sentimientos tienes tú en términos de escuelas o sistemas educativos en donde todavía se sigue enseñando esto de Colón, descubrió América y las tres carabelas? ¿Tú crees que todavía se da o no se da? Bueno, yo creo que el que no aprende, no estudia su historia, yo creo que no sabe cómo afrontar el futuro. Es necesario, es fundamental que aprendamos de nuestra historia. Realmente yo era de las personas que antes pensaba, por ejemplo, hace muchos años vi la historia de un expresidente que estudió historia y fue presidente de Estados Unidos. Bueno, entre eso también fue George W. Bush. Estudiaron en la Universidad de Historia y me digo, ¿qué hacen estudiando historia? ¿Para qué es el pasado? Y cuando fui a la universidad acá descubrí que realmente es una de las ramas bien apetecidas por los políticos, politólogos, y se aprende muchísimo, y de ahí puedes partir hacia el futuro, hacia muchísimas cosas, a muchísimas conclusiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no podemos tapar una historia que sucedió, o esconder a las futuras generaciones, o inventarnos otra, pues de ahí vivimos. Primero, pues aceptándolo, y sí teniendo esa alma como la que tú tienes, como la que yo tengo quizá también, de sí salir adelante y de ponernos ante las dificultades que hayamos vivido. Combativa, ¿no? Resistente, perseverante, así es, pujante, ¿no? Así es. Pero yo creo que también ese es el resultado
de que por una cuestión, y me refiero nuevamente a esto de ¿cómo se dice? La sobrevivencia del más fuerte, ¿no? Así de es. Darwin, este tipo de darwinismo social que se da en el que solamente los más fuertes sobreviven. Y seamos sinceros, de la raza mezclada que se crea entre los nativos, los africanos y los españoles que se mezclan con nosotros los europeos, ¿ya? Se crea esta raza de mestizos en donde solamente los fuertes sobrevivieron. Así Y es. yo tengo la impresión de que la razón por la que somos tan pujantes los latinoamericanos es porque como solamente los más fuertes sobrevivimos, entonces eso es lo que queda en nuestra línea genealógica, ¿no? Creo que es un punto bastante fundamental porque, como tú explicaste hace un momento, cuántos de nuestros antepasados fueron masacrados en masas, ¿no? Genocidio, realmente, es la palabra correcta, porque sí, vinieron y hicieron un genocidio, pero quedamos los que quedamos y yo creo que de ahí vamos partiendo y tenemos campo para luchar a largo, al futuro y esta Latinoamérica despierte, al final del día despierte y desarrolle, especialmente en ese flagelo que estamos viendo en los últimos tiempos, que se ha descubierto, a pesar de que es algo nada nuevo, que es la corrupción, ¿no? Y ese también lo que tú hablabas, esa cadena de castas, esa cadena de clases que hicieron, de que soy más blanquito, el más moreno, esas cosas que nos dañaron muchísimo y nos tuvieron oprimidos, ¿no? Y yendo también ahí a la historia un poquito a una de los acontecimientos tristes de lo que pasó con Simón Bolívar, cuando él estaba ya meditando, a punto de morir en Santa Marta, y meditaba pues de la opresión que estaba él liberando, había liberado, ¿no?, a 5 naciones, pero había liberado de los españoles, de esa esclavitud, pero él se sintió bastante triste, profundamente triste, ¿no? Y él se sentía triste por 2 cosas. No era únicamente porque sabía que le viene a Latinoamérica, este país débil, este país que está aprendiendo todo, que no tiene ni educación ni recursos industriales, nada para competir con Europa, iba a caer en garras de otro dominante, que era Inglaterra en ese tiempo y obviamente Estados Unidos, que ya se había independizado. Entonces eso le producía tristeza, pero mayor tristeza aún le producía al saber que no solo iba a ser Estados Unidos, Inglaterra, sino iban a ser su misma gente. Iba a ser sus mismas gentes a la cual iban a esclavizar a su misma gente y se iban a aliar con los nuevos hegemónicos, con Estados Unidos. Entonces es ahí cuando descubres que vivimos toda ese empate con las élites, élites con élites, élites latinoamericanas de países del tercer mundo, empatadas con las élites de países desarrollados, imponiendo cosas políticas, imponiendo constituciones, imponiendo una serie de cosas para saquear nuestros recursos, ¿no? Esto lo hablaba Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, que es doloroso y creo que todo latinoamericano debería leerlo para entender un poco de nuestra realidad, ¿no? Entonces es ahí cuando te das en cuenta que hasta los últimos tiempos estamos muchas veces aún dominados por nuestros mismos gobernantes que nos han oprimido con este flagelo llamado corrupción. No nos hemos liberado de este flagelo, al contrario, se ha ahondado esta corrupción y ahora con el descubrimiento de las nuevas tecnologías se sabe más, algo que ya pasaba todo el tiempo, ¿no? Estos gobernantes a lo largo, creo que no se salva ni un país, donde han saqueado los recursos naturales, han saqueado deudas impuestas, ahora unos no a Estados Unidos y a China, y bueno, entonces esa es la nueva independencia que tenemos que luchar y que tenemos que trabajar para que busquemos políticos, líderes con ética, líderes que llamen la atención de estas cosas y que puedan decir y que se pueda corregir estos males que son graves. ¿Te parece a ti, como a mí, que no tenemos suficientes plataformas en donde podemos discutir estos temas de esta forma frontal, directa y digamos que esencial? Porque, seamos sinceros, tenemos muchos medios de pura basura. Así es. Yo creo que cada medio mixto de análisis, de opinión, de impartir, de conocimiento, de cultura, de historia, son fundamentales. Y yo soy alguien que advoco muchísimo por estos medios, porque hoy en día, pues si la gente sintoniza un programa como esto, no lo dudes que se queda 20, 30 segundos y seguro se va a cualquier otra cosa, claro, a cosas banales, qué sé yo, pero
lo único nos sirve a veces cuando queda documentado que necesitamos algo en investigación. Como diría alguien directamente, las tetas son más entretenidas. Así es. ¿no? Sí. Tenemos una cantidad de series que se llaman Las tetas, algo del paraíso, y sin tetas no hay paraíso, y la gente ve novela tras novela, temporada tras temporada. Yo creo que ya van en la 9ª temporada de la dichosa novela y ustedes tienen tiempo para sentarse todos los días frente de su televisor, tragarse los 30 minutos de comerciales de basura. Increíble que para se vea poder ver las cosas. tetas, para alcanzar el Así paraíso es. con las tetas. Me parece de una resonancia de pobreza. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Y ahí es cuando ves el resultado de los países. Una de las cosas diferencia de países desarrollados. Vamos a poner este país. Una de las cosas que ves en este país es la cultura que la gente lee. Y es una obligación leer. Y aquí en la universidad es que no leen, no puedes graduar. Sin leer no puedes vivir. Y todo pueblo, por más pequeño que sea en los Estados Unidos, todo pueblo tiene su biblioteca. Antes era un pecado relacionar el término genocidio con lo que se percibe como descubrimiento de América. Yo diría la conquista de América, porque en realidad a nosotros nadie nos descubrió, nosotros ya estábamos aquí hace mucho tiempo. Así es. Uno de los grandes problemas de este proceso de choque de dos mundos, el verdadero primer proceso de globalización, ¿no? Nosotros tenemos la percepción equivocada de que la globalización empieza después de la Guerra Fría, no después de los 90, sí, cuando en totalmente. realidad la globalización en su forma masiva, institucionalizada, empieza en realidad en 1542 con la llegada de las carabelas. Con los ¿no? los barcos que una vez que das la vuelta al mundo, comienzas ya la China a integrarse a todo el mundo, Europa y todo eso. Entonces ahí es la verdadera globalización. Quienes han insistido en sentirse ofendidos a que le llamemos esto un genocidio, quizás no han analizado lo que significa el genocidio, ¿no? Yo creo que el genocidio, hablando en términos simples, y corrígeme si estoy equivocada, es el asesinato adrede de un gran número de personas por un objetivo netamente económico. Así es la eliminación masiva de una población, ¿no? Y obviamente esto se ha dado hasta los últimos años en Ruanda, en diferentes lugares en Europa todavía hemos tenido que vivir estos flagelos y lo vivimos en Latinoamérica, lamentablemente nos toca decir eso, es la realidad, tenemos que aprenderlo y basarnos de ahí y entender que esas cosas tienen que hacernos más fuertes, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿No te parece a ti que también ha sido un poco nuestra responsabilidad? Porque yo creo que los profesionales no le ponemos el punto al dedo o los puntos sobre las sillas cuando hablamos de esto. Todavía de forma tímida seguimos refiriéndonos a este aspecto de la historia como el descubrimiento. En realidad no sabemos qué decirle, si descubrimiento, la colonización, pero nunca le llamamos lo que es genocidio. Y bajo todas las miradas, bajo todos los elementos o variables, esto califica como genocidio. No lo digo yo, lo dicen los expertos que han hecho una revisión de la historia. Uno de los libros últimos, si no has tenido oportunidad de leerlo, si no han tenido ustedes oportunidad de leerlo, debieran, se llama Los viajes de Colón, ¿ya? En donde se utiliza la documentación de las distintas bibliotecas, de los escribas, o mejor dicho, de las bitácoras de viaje, para extraer mediante el lenguaje la verdad desde el documento directo. O sea, no es este relato narrativo ¿no? O esa pequeña libro de leyendas que nosotros llamamos libros de historia. Estoy hablando de los documentos directamente de la bitácora del que estaba en el barco escribiendo lo que estaba pasando, y entonces ellos hacen un registro y hacen un análisis de esto, un análisis comparativo, y entonces determinamos entonces que estas increíbles asesinatos brutales en masa suceden con este proceso. Entonces, bajo todos los indicativos, es un genocidio. Cuando hablamos de genocidio, y me parece interesante que menciones el término, el país de Ruanda, es uno de los casos de estudio que me tocó a mí investigar hace un tiempo atrás en un estudio con las Naciones Unidas, y fue una de las experiencias más brutales que he vivido, qué sé yo, en mi época de investigadora. Y puedo decirte que también en la época Clinton fue difícil para ellos, incluso para las Naciones Unidas, utilizar el término genocidio, porque existían implicancias diplomáticas que ellos no querían asumir. Tengo que entonces deducir que la razón por la que nosotros no utilizamos el término genocidio en relación a la conquista de América es justamente por eso, por netamente razones diplomáticas y porque no queremos herir los sentimientos
de países que están ya infiltrados desde hace muchos años en nuestra economía y que tienden a ser los poderes que realmente manejan todo en nuestro país. Quizás, ¿no? Yo creo que eso, y tal vez, no sé si alguien, no sé si cabe el término, la autoestima propia también nuestra, yo creo que todo depende de cómo lo enfoquemos y cuál sea nuestra visión y cómo queramos entender esto, ¿no? Ciertos aspectos de la historia tienen que ser revisados y enseñados en las escuelas, en instituciones de un poquito más, de una manera más asertiva, ¿no? De cómo realmente sucedió las cosas. Y a la vez también buscando parámetros para que el latinoamericano salga adelante, porque ya no nos podemos quedar en el pasado, ¿no? Yo creo que de alguna forma nosotros los latinoamericanos, por ser mezclados, somos un poco acomplejados. Porque como no somos ni chicha ni limoná, como se dice en Chile, ¿no? O sea, no somos ni una cosa ni la otra, estamos como en el medio, entonces no tenemos el derecho de llamarnos una cosa a pesar de que lo intentamos. Hay mucha gente blanquita que realmente se cree que son 100% europeos. Y le puedo decir que en los últimos estudios de MyHeritage.com y los exámenes de ADN que se han hecho muchos de ustedes, señoras y señores, en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, que hasta el momento no hemos encontrado ningún grupo que sea puramente blanco, puramente negro, puramente nativo, porque todos somos 15% de esta porquería, 5% de esto de acá, y así que esta evidencia en hecho nos sirve como plataforma para decir que realmente somos una raza de gente tremendamente mezclada. Así es. ¿Ya? Somos acomplejados y seguimos acomplejando a otros. Y la raza indígena, nuestros pueblos originarios, siguen siendo la raza oprimida en nuestros países. Exacto, tocas un punto bastante importante, porque tenemos que analizar por qué nuestras razas indígenas siguen todavía relegadas con escaso acceso a recursos, primero los recursos económicos y paradójicamente los recursos naturales que salen son de sus tierras, o sea, son los más ricos que todos, pero son los más pobres en realidad, los que menos reciben, ¿no? Se extrae de donde ellos, las explotaciones petroleras, mineras, en Chile, el cobre, bueno, no sé si ahí están asentados los indígenas, pero esto sucede en Ecuador, sucede sí, también en Chile. En la gran cantidad de países de Latinoamérica, y no se ha podido aún dar a ellos, retribuir de esa ganancia que se saca. Se ha luchado durísimo, las compañías mineras tratando de soportar demandas o llegando a imponer, compañías de explotación de petróleo, a imponer, a sacar y a comprar a los caciques, a los líderes indígenas. Hay ciertas leyes, ciertos países que el 15, que el 20% o el 10% de esos recursos, de esos dinero extraído debe quedar para esta gente. Parte se cumple, parte no se cumple, se les miente, no se les da, se les juega. Y no se les está dando. Hay cualquier pretexto, hay gobiernos nuevos, progresistas inclusive, que han entrado ya con esa visión a reivindicar a las clases sociales, pero en realidad siguen oprimidas, siguen con las mismas necesidades, no están siendo retribuidas ese dinero para quienes deberían ser, para quienes deberían ir, ¿no? ¿Somos racistas los latinoamericanos? Yo creo que es una herencia que nos implantaron. Y tenemos que aprender de esto, y voy a continuar con lo que estaba hablando. Yo decía, por ejemplo, ponía un ejemplo en una de estas discusiones con alguien, ¿qué te parecería si yo llego a una casa, a tu casa, o a la casa de tu padre, y él tiene un patio atrás? Llego y voy atrás de la casa y le digo, hola, voy a cavar aquí algo y me voy a llevar, y me llevo oro, y me hago millonario. Y cuando regreso, cada vez que regreso, le llevo un pan o le llevo una botellita de vino y no pasa nada más. Entonces, eso es lo que hicieron con Latinoamérica. Entonces, eso es lo que explica Galeano en su libro Venas Abiertas de América Latina. Que tenemos que tener conciencia en esto, que nos hicieron eso, que nos robaron. Nos robaron como con el espejito. A veces tenemos la ira que a los indígenas les mostraron el espejito y le dijeron con eso, se llevaron la ropa. Pero hoy sin espejito, con espejito nos siguen haciendo lo mismo. Eso es la realidad que está pasando. Nosotros nos admiramos lo que le hicieron a nuestros indígenas, a nuestra gente, pero hoy en día nos están haciendo lo mismo. En realidad el proceso, eso es lo que debemos llamar el proceso de colonización
no ha terminado. No ha terminado para nada, Lili. Seguimos aquí con esto, esclavos de esto, estamos entretenidos en esto, o con lo que hablaste tú, con esas telenovelas tan bobas, y yo no entiendo cómo la gente haya capacidad de poner mi trasero, perdón, en un mueble y estar ahí 30, 40, una hora, perdiendo mi tiempo cuando mi vida en este planeta es tan limitada. Solo voy a tener 80, 90, 100 años en el mejor de los casos, pero no voy a poner todas las noches una hora pudiendo hacer otra actividad. Pero eso nos están imponiendo la sociedad para que estemos distraídos y nos sigan con el espejito robando nuestros recursos. Claro, esa es la independencia que tenemos que tener el día de hoy. Y el problema es que, y alguien lo discutía y creo que lo puso en muy buenas palabras, el desarrollo de las naciones desarrolladas ha sido solventado por el robo de los recursos nuestros. Y eso no tan solo sucedió en el pasado, pero continúa siendo. Quiero decir también que no hay ningún analista ni ningún politólogo que pueda argumentar en contra del hecho de que todavía nunca hemos sido dueños de lo nuestro después que llegaron los colonizadores y no lo hemos sido desde ese entonces. Y sigue este proceso de explotación humana, económica de nuestros recursos, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de miramiento o sin ningún tipo de beneficio para los pueblos. Estas compañías grandes extranjeras siguen dominando nuestras economías nacionales y ellos son los únicos beneficiarios. Y en muchas instancias hasta aranceles gratis les damos para que vengan a nuestros países. Así es todo un acuerdo entre élites, ¿no? Las élites nuestras o las élites también indígenas, dirigentes indígenas ahora, ¿cuántos han tenido que venderse a estas élites por monedas o por ciertas cosas y afectar a su propia gente? Es ahí donde que hay que dar educación a nuestros indígenas, a nuestra gente, a nuestros mestizos, a todos a que entendamos lo que pasa y cómo se mueve, cómo es el comportamiento global. No, a veces son tan macro las cosas y pensamos, bueno, es que esa es una cuestión, yo no manejo, ¿qué puedo decidir con estas grandes corporaciones? Pero si no nos arriesgamos, no intentamos, no leemos, escudriñamos, buscamos y peleamos o participamos, se nos van a seguir robando nuestros recursos y nosotros tenemos que seguir migrando a limpiar baños, a los países desarrollados donde se llevaron el recurso. En un círculo vicioso que no termina nunca, ¿no? Entonces, yo creo que es este día, 12 de octubre, con la colonización de América que se dio, es un momento oportuno para decirle a nuestra gente, a nuestros indígenas especialmente, que son los dueños más absolutos y más propios de las riquezas naturales de nuestra Latinoamérica, que lo conserven, que sepan que es suyo, que lo reclamen, que se expresen con esas luchas sociales que se han venido dando todos los años, pero que han sido distorsionadas y han sido manipuladas por sus dirigentes, por políticos de turno, presidentes de turnos, aliados con las grandes élites. Una de las nociones más ignorantes a las que hemos sido expuestos es el hecho de que los Estados Unidos de América no tienen ningún tipo de relación, impacto o consecuencia en relación a la conquista de Suramérica o de Centroamérica. Y me parece uno de los conceptos más ignorantes, porque uno de los países más acomplejados sobre el proceso de colonización es los Estados Unidos, justamente porque ellos saben que existe esa, digámoslo así, la Monroe Doctrine, que ahí lo dice pues clarísimo. Claro ¿no? que la sí. Y de hecho, la postura de Juan González, este importante periodista que escribe La cosecha del imperio, Harvest of Empire, que es un documental, que es una película y que también es un libro muy importante. Señor, usted se gasta $25 en comprarse un pollo a la brasa y no se puede gastar $12 en entender su rol de inmigrante aquí desde los puntos de vista histórico. Creo que es ridículo, ¿ok? Los invito a todos a comprarse Harvest of Empire y leerlo, porque es una lectura sencilla que documenta de una forma periodística esta discusión comparativa de quién era América antes de la colonización y cómo, la tesis de Juan González es específicamente cómo la inmigración o los procesos de inmigración
que de los que tanto se queja los Estados Unidos de América es solamente un resultado de la devastación que ellos mismos causaron en este segundo proceso de colonización de las Américas. Y volviendo y hablando y refiriéndonos a ese tema, Falconi, tenemos ahora este gran problema de la inmigración acá. Existe en este momento en los Estados Unidos un sentir anti-inmigrante, promovidas quizás por el líder de este país, que hace permisible todos los tipos de odios abiertos, y no es que no existieran, siempre han existido. Así es. Lo que pasa es que ahora se ha legitimizado para que se aflore y se haga abiertamente. Pero en este momento hay una gran lucha en contra de los indocumentados. Lamentablemente nosotros los latinos somos el niño póster, ¿verdad?, la víctima favorita para los ataques de odio, a pesar de que no somos los únicos inmigrantes indocumentados en este país, ¿no? Así es, hay asiáticos, hay africanos, hay de todo el mundo. Pero nosotros somos como el grupo favorito, y lo cierto es que la razón por la que nosotros estamos acá de forma legal o indocumentada es porque nosotros no tenemos ni acceso a los recursos ni a las oportunidades gracias a la devastación económica y cultural que se hizo en todas las Américas. Que se sigue extrayendo, ¿no?, hasta ahora. Y que es algo que sigue siendo una realidad para nosotros. Por lo tanto, ¿cómo se explica estas olas migratorias a los Estados Unidos? Lo dice claramente Juan González, es un resultado o es la cosecha que ellos mismos plantaron con la devastación de los recursos. Una de las cosas que me inquieta es el hecho de que aquí no se quiere hablar sobre el genocidio de Latinoamérica, porque entonces los Estados Unidos tendría que reconocer que también ellos cometieron genocidio en cuanto a las comunidades nativas de los Estados Unidos. Claro. Y que por lo menos nosotros hemos reivindicado de alguna forma a nuestras comunidades nativas, haciendo partícipes, por lo menos en filosofía, en teoría, en retórica, iguales de nuestra vida democrática. Aquí en los Estados Unidos no es así. Los nativos están relegados a sus reservaciones y ahí viven en un estado de pobreza y de forma tan paupérrima que yo la verdad es que no lo entiendo. Lo llaman ellos que es la forma como ellos quieren vivir, la cultura que ellos quieren vivir. Realmente es para el debate, ¿no? Si realmente quieren ellos ese tipo de vida, mantenerse así, los Ashmin en Pensilvania, y sé que hay muchas culturas, pero es como te digo, es para el debate, ¿no? O si ellas están recibiendo recursos de lo que les han dado, el gobierno les ha dado, los Mohegan en Connecticut, los casinos mismos que producen todos estos recursos. Creo que hay grupos de indígenas muy solventes económicamente. Y las élites nativas, las como mencionábamos anteriormente, ¿no? Es ahí lo que me enfoco, es que si realmente está llegando para todos. Y es lo que pasa, que lo que te hablaba hace un momento de Latinoamérica. O sea, las élites han gozado de esos recursos en coordinación, en acuerdo con las élites de los países desarrollados. Así que hay que poner los puntos sobre la I ahí, y hay que destapar eso, y hay que decir qué es lo que está sucediendo, que se transparente todo, que se transparenten los recursos. Ahora lo único que se ha transparentado gracias a la tecnología, pero lo que ha aflorado es una escala de corrupción bruta. Bueno, no se ha dado la corrección, sino se ha destapado, nomás se lo ha abierto, a lo que ha habido siempre. Entonces, ahora hemos entrado en otro proceso ya de que esperamos que no lleguemos solamente a detestar a los políticos, sino a buscar soluciones, ¿no? Claro, porque al fin del día, Lili, es que todavía no hemos descubierto al robot al que determine las leyes, al que el robot o no sé, algo automatizado, el ser humano es el que tiene que hacer esta actividad política. Y pienso no que hemos encontrado el dispositivo correcto, el software correcto para que lo haga por nosotros, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que nosotros somos los que tenemos que tomar acciones, involucrarnos, participar, incentivar, motivar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes a que se inmiscuyan en la política, a que entren a conocer cómo fue su mundo, su vida, su pasado, su historia, a quererla, a amarla y a proyectarse desde ahí. Yo creo que también, y una vez una vez más, insisto, hay que asumir responsabilidades. Yo creo que la masa profesional, la masa de padres, la masa de personas adultas, no establecen estas conversaciones importantes en las que se incluye estos conceptos de genocidio, estos conceptos de explotación, estos conceptos de necesitar un cambio
ya de estas conversaciones en contra de la corrupción, no en los círculos académicos, no en los círculos profesionales, no en los círculos económicos y especialmente en los círculos familiares. Y yo te diría Muy otro círculo. pocas son las familias que hablan sobre estas cosas. Y yo te diría otro círculo que me atrevería a decir hasta en los círculos religiosos. ¿Por qué no? No tienes que solo hablar de religión, porque al final del día todo es integral. La sociedad es integral, no podemos aislar. El gran error de las sociedades ha sido que hemos aislado la religión de la cultura, del deporte, tratándolo como temas tan aislados, cuando todo es integral. Si tú te das cuenta, todo está correlacionado. Al fin del día, todo está correlacionado. ¿Y qué ha pasado a esta conquista que vivimos? Estos grupos religiosos que nos impusieron las religiones, las diferentes religiones, no estoy yendo a favor de ninguna, ellos han pasado a ser los, no sé cómo es usar la palabra correcta, si uso alcahuetes o los que han disimulado, han tapado para que no se despierte de todo esto, ¿no? Excepto casos como el que están celebrando en El Salvador, la canonización del padre Romero, que con la teología de la liberación quiso despertar, quiso que la religión también ya entre en política y se pueda debatir estos temas, pero no lo dejaron. Entonces a poco se lo tumbaron eso, creyendo o haciéndonos creer que el que está en las partes religiosas no es que la Biblia o esto o acá dice esto y no que podemos. Que tenemos que ser sumisos al poder del otro. Y no podemos. No digo tampoco, no hago llamado para que las iglesias se dediquen solamente a hablar política, ¿no? Pero yo pienso que es un deber social al fin del día. Las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, la que sea, al fin del día ellos cumplen una labor social. Es una labor social netamente que ellos también hacen, aparte de la espiritual. Creo que también es responsabilidad de nuestra aceptar el hecho de que el genocidio no ha terminado. Todavía siguen miles y miles de personas indígenas siendo masacradas en México. Hablemos de Chiapas en especial. Hablemos de cómo estos muchachos de Ayotzinapa fueron asesinados por proteger, dicen hoy, un cargamento de $2 millones de estupefacientes que estaba viajando en el camión del medio, y etcétera, etcétera. Pero en realidad seguimos las matanzas en Brasil, han muerto los líderes políticos, qué sé yo, en Honduras, en Colombia, en Guatemala. Seguimos escuchando sobre las represiones en Nicaragua, de la gente más pobre, la gente indígena. Está todavía la prisión de los mapuches en el sur de Chile, en el sur de Argentina. Al final existe todavía miles y miles de personas indígenas, de personas mestizas que están siendo masacradas delante de nuestros ojos. Y no hablemos de otros territorios, porque estamos concentrándonos directamente en las Américas, porque también podríamos hablar de Siria, podríamos hablar de tantas cosas que yo creo que nosotros en casa es más cómodo no mirar, ¿verdad? Sí. Taparnos así los ojitos como para no tener que mirar la realidad que sabemos. Queremos tapar el sol con un dedo. Yendo a eventos políticos, deportivos, culturales, religiosos, inclusive para no ver lo que no nos gusta porque nos incomoda. Y cuando al final del día yo creo que hasta Dios te va a ser responsable por querer tapar, obviar, por hacerte el disimulado a las injusticias. Yo creo que eso no manda ninguna religión partiendo desde ahí. Yo creo que tocas un tema. O sea, a mí se me erizan los pelos, perdóname, por decir que estamos en pleno siglo XXI y todavía vemos masacrando a 47 estudiantes en México y no hay responsable. O sea, no hemos visto el responsable. Y creo que es real. Yo creo que tenemos que seguir estableciendo las conversaciones en donde llamamos las cosas por su nombre. Así es. Y esto sigue siendo un genocidio masivo de nuestra gente. Y otra cosa que yo creo que tampoco utilizamos es el término violación de derechos humanos. Y yo creo que uno de los países que lo practica todos los días, y soy responsable de lo que estoy diciendo, es los Estados Unidos de América con la masa migrante. Yo quisiera que ustedes entendiesen los niveles de explotación brutal, grotesca, que se ejercen a las personas migrantes, no solo latinas, pero de muchos países aquí en los Estados Unidos. Así. Esa violación de derechos humanos, ese explotarlos pagándoles poco, ese persiguiéndolos, eso qué sé yo, metiéndolos en cárceles, separando a los niños de sus padres, ese constante terror que viven las personas indocumentadas porque si manejas te pueden atrapar y meter a la cárcel porque no tienes una licencia. Porque entonces en realidad los derechos humanos que son inherentes, que es por ejemplo el derecho de poder movilizarse, de poderse mover libremente, no se respeta.
Y sin embargo no le llamamos violación de derechos humanos. Le llamamos todo lo que tú quieras, inmigración, pero no le llamamos eso. Así y yo es. creo que es responsabilidad nuestra el llamar las cosas por su nombre. Así es. Ojalá, y esa es la pelea, yo creo que lo pones en el tapete, algo más allá de que los argumentos de los otros grupos serán la protección del país, el derecho a defender lo suyo, y están en su derecho, está bien, pero en base a los respetos de los derechos humanos, en base al respeto a la humanidad, al ser humano, que es sobre todas las cosas, sea cual sea su condición, ¿no? Y si es que no se logra entender o darse un análisis profundo en la cual pueda relacionar el derecho de los seres humanos, el derecho a la libre circulación, no vas a poder llegar a una armonía. Vamos a vivir en esta guerra y yo la veo para largo. Por supuesto que sí. Y tenemos que alzar las banderas y seguir en la lucha porque no hay de otra. Y seguir levantando la voz por los que no pueden hacerlo. Y los yo creo que los medios posibles. llamados somos los que podemos levantar la voz. Así es. Porque la lucha no tiene que ser de aquellos que están siendo victimizados por el sistema. La lucha tiene que ser de aquellos que no somos victimizados o no nos sentimos o estamos empoderados por la protección legal y podemos hablar por aquellos que no lo pueden hacer. Una de las circunstancias, bueno, tú sabes que siempre nos preocupamos de estar en contacto con la comunidad, trabajamos con todas las comunidades y los diferentes países. Ayer tuve la increíble oportunidad, gracias al FMLN de El Salvador, de estar en la visita del candidato presidencial Hugo Martínez, quien estará corriendo como candidato presidencial por el FMLN allá en El Salvador. Fue una interesante jornada, yo no fui con muchas expectativas porque tú y yo tenemos un entendimiento de la política un poquito quizás más especializada. Me fui sin expectativa, no esperando muchas sorpresas. Bueno, si lo sabía yo me iba, me gusta, sí, fue me gusta. Fue muy interesante, Pude te voy a ver invitar. un poquito, lo pude ver un poquito Sí, online. sí, hicimos una transmisión en vivo, Sí, así sí, que lo les doy un gran abrazo a nuestros amigos del FMLN, los coordinadores, especialmente a Morena y a mi gran amigo Mario Celedón. Qué interesante la política Mario Díaz. transnacional, ¿no? Oh, por supuesto, Qué pero increíble. no quiero empezar a hablar Así de los es. países porque tendríamos que hablar de Ecuador, Y de de Chile, todo, y ahí sí. nos meteríamos unos programas de 8 días completos. Pero sí, debo decir que fui sin expectativas. Porque yo encuentro que muchas veces los candidatos no están preparados desde un punto de vista global para asumir entendimientos económicos, de globalización, de desarrollo humano. Pero fíjate que me di con la tremenda sorpresa de que sí, el candidato fue canciller de El Salvador aquí en los Estados Unidos. Ha tenido muy buena relación, tiene una larga carrera profesional en el servicio exterior y por lo tanto por disciplina, por trabajo, ha tenido que estar constantemente al día con estos temas y me resultó tremendamente refrescante y muy bueno el enterarme de que tiene un manejo de fórmulas económicas interesantes. Una de las cosas que conversaba, y tú sabes que para mí la educación universitaria es muy importante, yo sigo asumiendo que el único tipo de revolución que se puede hacer es la educativa, ¿ya? Y por ende, una de las cosas con las que yo confrontaba al candidato era, si él es elegido como presidente de El Salvador, ¿cómo se puede hacer que los ciudadanos que son salvadoreños pero que están en los Estados Unidos puedan pedir préstamos educativos allá para estudiar acá? O que las personas que están acá puedan hacer como una especie de prepago para que sus hijos, sus vecinos, esto puedan estudiar allá. Y me decía que ellos van a tratar de abrir un banco, que es un banco de préstamos. Ahora, una de las cosas que sabemos, para quienes hemos estudiado aquí en los Estados Unidos, es que el sistema de préstamos y sobre todo el sistema de repago con altos intereses es un sistema tan abusivo aquí en este país. O sea, lo que te sacan, yo creo que uno termina, dicen los expertos, yo no soy economista, por lo tanto no me atrevería no tengo la arrogancia de tratar de entender estas cosas, pero dicen que uno paga por un préstamo educativo 4 o 5 veces Termina más pagando. en términos de intereses de lo que tú terminas pagando por una casa, que es carísimo y es tremendamente abusivo también en este país. Así es. ¿Ya? Entonces yo le planteaba al candidato que por qué debiéramos nosotros endeudarnos
con préstamos de los Estados Unidos cuando podemos pedirle préstamo a nuestros países, esa tasa, esa divisa se queda en nuestro país, pero solventamos las carreras de las familias acá. Fue una interesante conversación, debo decir, agradecer al candidato Hugo Martínez por su deferencia, nos concedió una excelente entrevista y extrañamente, tú sabes que siempre hay los críticos y qué bueno tenerte aquí porque Así también es. podemos debatirlo esto. Le decía una persona a la otra, pero ella no es periodista. Bueno. Yo creo que hace un trabajo más que un periodista, porque a veces el periodista está, especialmente depende de qué medio viene, ¿no? Porque el periodista que trabajas para el medio te lo debes, ¿no? Y vemos constantemente la pelea que están día y noche CNN con Fox, o sea, el uno defendiendo al uno y el otro al otro, cada cual con su interés. Los que hacemos opinión pública estamos quizá un poco libres de esa traba de debernos a esos poderes fácticos, ¿no? Así que hacer opinión pública y poder expresar esas preguntas, qué mejor. Y develas más y pones en el tapete una Pero discusión. claro, yo creo que es una mira, eso de preguntar si soy periodista es una mirada muy provincialista, diría yo, Sí. bastante acomplejada, porque quizás no se entiende que yo soy politóloga, soy analista político internacional, con una trayectoria de más de 27 años Claro. trabajando para los derechos humanos de inmigrantes acá, pero yo creo que tendrían que conocerme para conocer esa trayectoria. Y yo digo, es imposible que uno llegue a este nivel de credencial que tenemos tú y yo y todo esto, y que tengamos que ser reducidos a la mirada del periodista, cuando en realidad nuestras credenciales van quizás a un punto analítico un poquito mayor, mucho más amplio, porque nosotros somos especialistas en estos temas, ¿no? Así es. Ojalá se pueda y exista mayor debate, exista profundos debates en todos los medios y los medios puedan sacar más a la luz estos debates. Yo creo que hay un trabajo muchísimo por hacer. Los debates se quedan cortos, se quedan pocos. Ojalá existan más medios como este, Community Channel, y trato de hacer lo que me pidan en radios locales. Y yo te invito y continúa, Lili. Eres un aporte bastante valioso, no solamente para la comunidad aquí en Newark, sino para las diferentes comunidades y ahora a nivel global, ¿no? Con esto del internet. Yo Bueno, sé que estarán mirándote en Chile, tu gente, tu sí, familia. en Perú, en un Perú, besito grande todo para eso. todos. Y bueno, en Ecuador, mis grandes amigos, a todo esto le mando un gran Así saludo es. cariñoso a una de mis grandes amigas, Jessica. Para ti un gran abrazo, amiga, yo sé que te estás recuperando. Quiero que sepas que estás en mi corazón. Ecuador está en mi corazón, en tanto pueda, te prometo, uno de estos días, uno de estos años, uno de estos siglos, cuando tenga tiempo de tomarme unas vacaciones. A Ecuador. Me encantaría ir Te a Guayaquil, recomiendo. definitivamente. Ay, qué bien. No me recuerdo. Me encantaría. Así es. Pero tú sabes que nuestro ajetreo, Nuestra esclavitud, a mí. nuestra esclavitud es un poquito difícil hacerlo. Así Pero es. bueno, grande Falconi, gracias por estar aquí. Espero que esta no sea la única vez. Queda en el tintero hablar sobre Así las es, Lili. realidades nacionales. Exacto, como te decía, yo creo que queda en nosotros que podamos ampliar estos espacios. Ojalá haya más, podamos estar ahí y cuenta conmigo. A la orden, cuando quieras. Muchísimas gracias, eso me ponernos a entusiasma nuestra gente muchísimo. a poder hablar. Y a bueno, poder amigos, discutir gracias a ustedes por su deferencia y por su compañía. Qué bueno que hayan estado sentados con nosotros durante todo este tiempo discutiendo este tema. Debo decir que nosotros no celebramos el Día de Colón, no celebramos el Día del Descubrimiento. Nosotros conmemoramos de forma casi de luto el choque de los colonistas y la colonización de nuestras tierras. Y quiero terminar, pero número uno, agradeciendo a nuestro amigo Simón Falconi, importante politólogo, analista, respetadísimo profesional del marketing, qué sé yo, catedrático, que siempre está viajando a diferentes partes a hacernos esos increíbles seminarios, estos increíbles charlas y sesiones sobre tantos temas que son de contingencia. Agradecerte, muchísimas gracias por la confianza y por estar aquí. Y simplemente decir que, para terminar, me resulta un poco incómodo también, y respetando y mandándole un gran saludo a nuestros amigos que son de Israel y todas esas partes, que 6 millones de personas judías murieron durante la Segunda Guerra Mundial, y tenemos museos, celebraciones, incluso nuestras familias lo hablan en el contexto familiar, se publica en todas partes, lo publica el Washington Post, lo publica el New York Times, nuestros periodiquillos y pasquinillos locales hablan sobre Colón, pero nunca discuten sobre esto. Por eso que creo que se tiene que profesionalizar el periodismo y dejar de ser periodistas para pasar a ser comunicadores sociales, que es algo distinto. ¿Ya? Y tenemos que hablar de estos factores. ¿Cómo es posible que nosotros como comunidad, como cultura, permitamos
que se conmemoren los 6 millones de judíos que fueron asesinados y no pensemos en los casi 70 millones de nativos y africanos que fueron asesinados durante este proceso, los primeros procesos de los primeros 500 años de la colonización. Entonces no entiendo cuál es la racional detrás de todo esto. Invito a todos a la reflexión y especialmente a ustedes que están en otros países. Quizás también invito a nuevamente pegarle una nueva mirada a la historia y asegurarnos que estemos revisando nuestros conceptos y concepciones sobre la historia porque han cambiado. O sea, no es que hayan cambiado, sigue siendo lo mismo, pero ahora nos estamos atreviendo a hablar sobre la verdad. A ustedes en los 24 países, un gran abrazo. A quienes estén aquí en New Jersey, volverles a invitar este sábado a las 4 de la tarde, estudiantes indocumentados, familias indocumentadas, amigos en Rutgers University Newark, aquí de 4 a 7 de la noche, el 13 de octubre, es en 15 de Washington Street, Newark, en Rutgers University, a unos pasos de la estación tren en Broad Street, en la parada de autobuses. Se invita para este foro educativo. Un gran saludo para todos ustedes y nos vemos allá el sábado. Te permito las cámaras para que te despidas. Bueno, Lili, agradecerte a ti, muchísimas gracias por como digo, repito, son tan importantes estos foros, estos debates, ojalá les ampliemos, ojalá los medios, los que existen, puedan ponerlo en tapete. Es muy, muy importante aprender de nuestra historia y proyectarnos con una visión ya diferente, positiva, que saber y demostrar que Latinoamérica está para grande en el mundo, ¿no? Nuevamente, su servidor Simón Falconi Palacios, un abrazo para todos los que me ven y que viva Latinoamérica. Que viva Latinoamérica. Un beso grande para ustedes. Gracias. Nos vemos en el siguiente show. Recordarles que el sábado, que a partir del lunes empieza ya nuevamente Mira la Noticia de 6 a 7 con las noticias que les interesa a ustedes. Nos vemos entonces.